La literatura de Franz Kafka. Kafka albergaba en su interior todo un mundo literario. Leer y escribir configuraban su destino, constituían su razón de ser. No es extraño que insistiera en que todo su ser era literatura. Cuando se analiza su obra, se descubre que es producto de una compleja red de influencias. En cierto sentido, se puede decir que Kafka asimila una herencia literaria multiforme, de una variedad asombrosa. El contenido de su biblioteca nos da una idea de esta herencia. Junto a las colecciones de cuentos, sagas y relatos populares, muchos de ellos pertenecientes a la tradición judía, encontramos las corrientes clásicas de Goethe y Schiller, la literatura rusa, personificada en Gogol, Dostoyevsky y Tolstoy, la francesa en Flaubert y Stendhal. Sus lecturas se extendían a las obras de autores nórdicos como Isberg, Strindberg o Hamsun, también a un cierto tipo de literatura emancipada. Leía autores contemporáneos como Max Brod, Arthur Schnitzler y Franz Herfel, sin descuidar a los grandes escritores del pasado como Cervantes, Shakespeare o Dante. Se podrían seguir enumerando autores y géneros literarios, pero solo contaríamos lo que una bibliografía secundaria prácticamente inabarcable, empeñada en diseccionar oración por oración la obra de Kafka, ha puesto de manifiesto. Kafka es un nudo gordiano de la literatura. Yo soy la novela, yo soy mis historias. A Felix Bauer. Escribo de un modo diferente al que hablo de un modo diferente al que debiera pensar, y así sucesivamente hasta la más profunda oscuridad, a Otlat y la familia. Todo lo que no sea literatura me aburre. Odio este sentimiento porque me entorpece o me detiene, aunque solo sea de un modo hipotético. Para la vida familiar me falta todo sentido, excepto, en el mejor de los casos, el de observador. No poseo ningún sentimiento de parentesco. En las visitas solo percibo una maldad expresamente dirigida contra mí. Diarios. En mí se puede reconocer muy bien una concentración en la escritura. Cuando mi organismo se dio cuenta con claridad de que escribir constituía la dirección más productiva de mi ser, todo se concentró en este aspecto, dejando vacías el resto de las capacidades dirigidas ante todo a los placeres del sexo, de la comida, de la bebida, de la reflexión filosófica, de la música. En todas estas direcciones quedé demacrado. Diarios. No poseo ningún interés literario. Yo mismo estoy compuesto de literatura. No soy otra cosa y no puedo ser otra cosa. A feliz. Siento como cuando no escribo, cómo soy expulsado de la vida por una mano inflexible. A feliz. 30 de noviembre. 3 días sin escribir nada. Diarios. Cuando no escribo, sobre todo desde que en los últimos años se ha convertido en una ley, obedece a motivos estratégicos. No confío ni en las palabras ni en las cartas, tampoco en mis palabras ni en mis cartas. Quiero compartir mi corazón con seres humanos y no con fantasmas que juegan con las palabras y leen las cartas con la lengua colgando. A más Broad. Los espectros penetraban por todas las puertas, echando abajo las que estaban cerradas. Eran espectros enormes, huesudos, anónimos en la multitud. Con uno se podía luchar, pero no con todos los que me rodeaban. Si escribía, eran buenos espíritus ruidosos. Si no escribía, eran demonios. A feliz. Escribir como una forma de oración, en fragmentos póstumos. 19 de febrero de 1917. Hoy he leído Hermann y Dorotea, algo de las memorias de Richter y finalmente una escena del Griselda de Hauptmann.
para el instante de la hora siguiente soy un hombre nuevo. Todas las perspectivas, es cierto, nebulosas, como siempre, pero imágenes nebulosas transformadoras. En las botas pasadas que por primera vez me he puesto hoy, estaban destinadas originariamente para el servicio militar, se planta un hombre nuevo, en cuadernos en octavo. Querida Feliz, no me conoces, no conoces la parte mala de mi ser, y también esta parte mala pertenece a ese núcleo al que puedes denominar literatura o como quieras. Apenas son hechos los que me paralizan. Es un miedo a ser feliz, el placer y la orden de atormentarme por una meta superior. Que tú, a la que más amo, tengas que ser arrollada por la misma rueda de coche destinada solo para mí, eso es ciertamente horrible. A feliz. He meditado a menudo sobre ello, últimamente después de leer el artículo sobre Palestrina de Mann en el Neuen Rundschau. Mann pertenece a aquellos escritores por los que siento avidez de sus escritos. También este artículo constituye un maravilloso manjar que, sin embargo, y debido a la multitud de los Salustian que nadan en él, mejor es admirarlo que comerlo. A más broad. Quiero escribir con un continuo temblor en la frente. Me siento en mi habitación, en el cuartel general del ruido de la casa. Oigo el golpear de todas las puertas y su ruido solo amortigua el de los pasos de quienes las atraviesan. Oigo hasta el cierre brusco de la puerta del horno en la cocina. Padre abre de par en par la puerta de mi cuarto y atraviesa la estancia arrastrando la bata. En la habitación contigua raspan las cenizas de la calefacción. Baggi pregunta a través del recibidor, como gritando en una callejuela de París hacia lo indeterminado, si el sombrero de padre ya está limpio. Un borboteo que me parece conocido eleva el alarido de una voz que responde. Llaman al timbre de la puerta y suena como si el ruido procediera de una garganta acatarrada. A continuación, la puerta se abre con el cantar de una voz femenina y se cierra dando un portazo sordo y varonil que suena despiadado. Padre se ha ido. Ahora comienza el ruido más suave, disperso y desesperanzado, encabezado por el canto de los dos canarios. Ya había pensado antes en ello, pero al escuchar a los canarios se me ocurre de nuevo si no podría abrir la puerta un pequeño resquicio, arrastrarme sinuoso como una serpiente hasta la habitación contigua y, así, desde el suelo, suplicar silencio a mi hermana y a su institutriz. Diarios. Estimado señor Meyer, por el tiempo transcurrido desde su amable postal, puede suponer lo difícil que es mi situación. Sin embargo, resulta un acontecimiento único y grande en estos tiempos poder elegir libros en abundancia. Se trataría, por consiguiente, de los libros siguientes, aunque hago la restricción de que tratándose de tomos caros, es decir, especialmente los libros de horas, me conformaría con ejemplares encuadernados en cartonet, Holderlin poemas, Holtit poemas, Bachofen grabados japoneses, Fischer paisaje chino, Persinsky dioses chinos, Simmel, Rembrandt, Gauguin antes y después, Chamisso, Schelmil, un tomo de Hamsun, Kafka, El Fogonero, uno o dos, Consideración Metamorfosis Médico-Rural, Colonia Penitenciaria, a la editorial Kurwolf. Pero mi modo de considerar las cosas recibió ayer un sólido sustento cuando durante el viaje leí el tomito de Reclam Storm, Recuerdos, una visita a Moricot. Este par de buenos alemanes se sientan en paz y buena compañía en Stuttgart y conversan sobre literatura alemana. Moritz lee Mozartid, su viaje a Praga. Hartraut, amigo de Moritz, que ya conoce muy bien la novela,
Siguió la lectura con un entusiasmo devoto que en algunos instantes apenas logró dominar. Cuando se produjo una pausa, me gritó: «Pero se lo suplico, solo para después continuar. Es el año 1855. Ya son hombres mayores. Hartablut escura. Luego hablan también sobre Einet. Sobre Einet ya se dijo antes en los recuerdos que para Storm las puertas de la literatura alemana fueron reventadas por el Fausto de Goethe y los Lieder de Heinet, ambos libros mágicos. También Einet posee para Morikat una gran importancia, pues entre los pocos manuscritos muy preciados que Morikat tiene en su poder y que muestra a Storm, se cuenta un poema muy corregido de Heinet, a Mass Brod. Entretanto, después de haber sido azotado por momentos de demencia, he comenzado a escribir y esta actividad se ha convertido para mí, de la manera más cruel, de una crueldad inaudita, de ello no hablo, para todo el que me rodea, en lo más importante del mundo, casi como para el loco lo es su demencia. Si la perdiera, erraría su sentido, o para una mujer su embarazo. Esto no tiene nada que ver, como lo repito aquí, con el valor de lo escrito. El valor lo reconozco con precisión extrema, pero también el valor que tiene para mí. Por eso mantengo la actividad de escribir con el temblor de la angustia ante toda molestia, y no solo la actividad de escribir, sino también la soledad que por esencia le pertenece. Y si ayer dije que usted no debería venir el domingo por la noche, sino el lunes, y usted preguntó 2 veces, entonces no por la noche. Y yo al menos tuve que responder a la segunda pregunta. Descanse por una vez. La respuesta no era más que una mentira, pues lo que realmente opinaba era que quería mi soledad. A Robert Klostad, 1 de marzo, Ricardo III, desvanecimiento, diarios. Un hombre que no tiene ningún diario se encuentra en una posición falsa respecto a los diarios. Si éste, por ejemplo, lee en el diario de Goethe que el poeta alemán permaneció el 11 de enero de 1797 todo el día en casa, ocupado con distintas disposiciones, a este hombre le parece que él mismo nunca ha hecho menos. Diarios. Goethe retiene probablemente el desarrollo de la lengua alemana con el poder de sus obras, aunque la prosa, durante el tiempo transcurrido, se ha alejado muy a menudo de él. Finalmente, como acontece en el presente, ha regresado a Goethe con un anhelo renovado y se ha apropiado de giros antiguos que, aunque presentes en su obra, no guardan relación con él, para, así, alegrarse por la visión completa de su dependencia ilimitada. Diarios. Don Quijote tuvo que emigrar. Toda España se reía de él. Su vida era allí imposible. Viajó por el sur de Francia, donde trabó amistad aquí y allá con gente amable. Luego cruzó, en pleno invierno y con mucho esfuerzo y privaciones, los Alpes. A continuación, atravesó la planicie del norte de Italia, donde, sin embargo, no se sintió a gusto. Finalmente llegó a Milán, en fragmentos póstumos. La desgracia de Don Quijote no es su fantasía, sino Sancho Panza, en cuadernos en octavo. Sancho Panza, de lo que además nunca se ha enorgullecido, consiguió a lo largo de los años, con la ayuda nocturna de una gran cantidad de novelas de caballería y de bandidos, desviar de tal manera a su demonio, al que llamó posteriormente Don Quijote, que éste, sin vacilar, emprendió las acciones más absurdas, que por falta de un objeto predeterminado, que debería haber sido Sancho Panza, no dañaron a nadie. Sancho Panza, un hombre libre, siguió por su propia voluntad, quizá por un cierto sentido de la responsabilidad, a Don Quijote en sus salidas
y sostuvo una gran conversación, bastante útil hasta su final. La verdad sobre Sancho Panza en Cuadernos en Octavo. Uno de los hechos más importantes de Don Quijote, más llamativo que la lucha con los molinos, es el suicidio. El muerto Don Quijote quiere matar al muerto Don Quijote. Para matar necesita, sin embargo, un lugar. Este es el que busca con su espada de un modo tan incesante como infructuoso. Con esta ocupación ruedan los dos muertos a través de los tiempos como unidos indisoluble y formalmente en una voltereta llena de vida, en Cuadernos en Octavo. En los diarios de Flaubert leo esta hermosa anécdota. Un día visitó Chateaubriand con algunos amigos el lago de Gaubet, un lago de montaña aislado en los Pirineos. Todos se sentaban en el mismo banco durante la comida, donde nosotros, Flaubert, hemos desayunado. La belleza del lago los dejó a todos extasiados. Quisiera vivir siempre aquí, dijo Chateaubriand. Oh, se aburriría mortalmente, replicó una de las damas. ¿Qué quiere decir con eso? Yo me aburro siempre, contestó sonriendo Chateaubriand. No es lo ingenioso de la historia lo que me proporciona placer, pues no es especialmente extraordinaria, sino la alegría, la franca felicidad majestática del hombre. A Robert Klostod, 4 de mayo. Mejor estado de salud, porque he leído a Strindberg, Discordia. No le leo por leerle, sino para yacer sobre su pecho. Él me sostiene sobre su brazo izquierdo como si fuera un niño. Permanezco allí sentado como sobre una estatua. Hasta 10 veces he corrido el peligro de resbalarme, pero en el 11º intento me senté con fuerza. Ahora tengo seguridad y una gran panorámica. Diarios. El monstruoso Strindberg, esa furia, esas páginas ganadas a fuerza de puños. Diarios. Quizás sea posible, no lo sé, que comience a escribir un hombre que domine el caos. Serían libros sagrados. O que ame, eso será amor, no miedo del caos. El poeta solo es posible en el mundo ordenado. A más Brod. Acabo de leer el pasaje de Dostoyevsky que tanto me recuerda a mi ser desgraciado. Diarios. Los estudiantes querían llevar detrás del ataúd de Dostoyevsky sus cadenas. Murió en un barrio de trabajadores, en el 4º piso de una casa alquilada. Diarios. 20 de diciembre. La objeción de más contra Dostoyevsky, que hace aparecer a demasiados enfermos mentales, completamente incierto. No son enfermos mentales. La expresión de la enfermedad no es más que un medio de caracterización y además un medio muy tenue y fecundo. Se debe repetir, por ejemplo, a una persona con la mayor obstinación que es simple e idiota y, si porta en su interior un núcleo a la Dostoyevsky, será incitada a un rendimiento superior. Sus caracterizaciones a este respecto poseen a menudo el significado de insultos entre amigos. Si ellos se llaman tonto, no quieren decir que el otro sea realmente tonto y así degradar su amistad, sino que la mayoría de las veces se trata, cuando no de una simple broma, aunque también en este caso de una infinita mezcla de intenciones. Así, por ejemplo, el padre de los Karamazov no es ningún loco, sino un hombre muy listo, casi al mismo nivel que Iván, aunque malvado, pero en todo caso mucho más astuto que el primo, tan indiscutible para el narrador, o el sobrino, el propietario, que se siente tan superior a él. Diarios. Para su nueva biblioteca casera le recomiendo, querida señorita Sofía, la novela El día de la venganza, de A. K. Green, que hoy me ha leído un hombre en el vagón. ¿No cree que tiene un título muy significativo? El día, Tag, es un asta, el primer el, der, es su soporte, abajo, y el segundo, la cuerda de sujeción arriba, la venganza.
Bergeltung es una bandera que, aunque no sea negra por completo, sí es bastante oscura y cuyo combarse entre la E y la U está provocado por un viento fresco, especialmente la NG lo debilita. Así me veo ocupado durante el viaje, cansado como estoy, en cosas que le podrían ser útiles, y estaría naturalmente muy orgulloso si en su próxima visita tuviera ya el día de la venganza consigo. A Soviet Brod, Gogol, Afis, Litait Ped, quizá una elección casual, los dos últimos evidentemente en las traducciones de Berghat o Klabun, que no son demasiado buenas. De poemas chinos existe un pequeño libro de traducciones extraordinario de Heilmann, pero creo que está agotado y todavía no ha salido de nuevo a la venta. Pertenece a la colección La Cáscara de Fruta, editorial Piper. Se lo presté una vez a alguien y no me lo devolvió. Si alguna vez tiene tiempo para leer, tome el libro de Lily Brown. Se encuentra en cualquier biblioteca. Memorias de una socialista. 2 tomos bastante gruesos, pero que usted podrá leer de corrido. A su edad, creo, también dependía de sí misma y padeció mucho debido a la moral de su clase. Semejante moral es en todo caso mendaz. A partir de ahí comienza la oscuridad de la conciencia, pero logró abrirse paso luchando como un ángel belicoso. Ame. El Copperfield de Dickens, el fogonero, no es más que una completa imitación de Dickens, en mayor grado la novela planeada, la historia de los baúles, de los afortunados y de los encantadores, los trabajos inferiores, la amada en el campo, las casas sucias, entre otras cosas, pero sobre todo el método. Mi intención era, como compruebo ahora, escribir una novela de Dickens, enriquecida con luces más intensas tomadas de la época, y con las luces débiles recogidas de mí mismo. La riqueza de Dickens y su exuberancia poderosa y sin escrúpulos, pero como consecuencia de ello fragmentos de espantosa impotencia, donde, agotado, confunde indistintamente todo lo logrado. Bárbara la impresión del todo insensato, pura barbarie que yo he evitado gracias a mi debilidad y aleccionado por mi epigonismo. Diarios. Pero escribiré a pesar de todo, categóricamente, es mi lucha por la conservación de mi existencia. Diarios.